El tema que hemos elegido fue precisamente las secuelas que dejan, ¿no? En lo físico, en lo psicológico, el miedo que tiene la gente todavía. ¿Todavía eso vos lo ves en tu consultorio, lo advertís? Sí, la gente, depende de las edades, principalmente la gente grande, todavía tiene una cuestión de mucho miedo, de mucho temor al COVID y a las secuelas que nos ha dejado. Y en realidad todavía uno tiene como ciertos recaudos en algunos pacientes porque el paciente todavía está temeroso. Pero bueno, creo que lentamente uno va viendo que de a poquito todas las personas van cambiando actividades. En una parte, bueno, a nosotros médicamente también nos ha tocado como a todos, la parte que la gente ya decía, bueno, basta, no aguanto más. La gente grande la ha pasado muy mal, los chicos la han pasado mal. Y por ahí se hacía difícil porque, bueno, muchos de los tratamientos que nosotros hablamos tienen que ver con la actividad física, con el mover. Recién hablabas, te escuchaba en la introducción, vos hablás de la Semana del Corazón, el 29 de septiembre, el Día del Corazón. Para nosotros también algo muy especial. Recordemos que para nosotros alguien referente en el corazón fue Favaloro. Sí. Y bueno, no por su actividad, sino por su cirugía cardíaca. Y pensá que cualquier actividad que nosotros iniciamos como un tratamiento médico, siempre le decimos a la persona, lo primero que tiene que hacer es cambiar el hábito y inmediatamente estimulamos la actividad física. Bueno, con esta pandemia todo eso quedó en un segundo plano. Sí, sí. Y en lo que respecta a las secuelas, hablamos de secuelas cardíacas, estomacales, ¿qué tipo de secuelas ves vos en el consultorio? Vos sabés que lo más importante es que fuimos como aprendiendo, porque en realidad mientras nosotros pasábamos con los pacientes la etapa de COVID, lo deben recordar muchos cuando al inicio teníamos síntomas, entonces decíamos, si la persona tiene tos, catarro, fiebre, bueno, puede ser COVID. Después tiene pérdida de olfato y gusto, seguro. Entonces, si fuimos agregando, primero eran 3 síntomas, después 5 síntomas, después 7 síntomas para poder llegar a COVID. Y bueno, ahora nos está pasando lo mismo. Después del cuadro infeccioso agudo, nosotros hemos visto que los pacientes tienen secuelas. Lo hablábamos recién fuera del micrófono. Una de las cosas importantísimas que uno ve, no lo teníamos registrado, no lo tenemos estudiado, porque en realidad empezamos a aprender en esta enfermedad. Hay secuelas, como vos decías, neurológicas. Por ahí nos va a pasar que hay mucha gente que nos consulta que hacen como lagos, es decir, como una crisis de ausencia. La persona está hablando, como que se cuelga y después hilvana de nuevo, tiene como pequeños lagos. Nos pasa, lo hablábamos, personas que van en una calle, es como que se pierden, no están hablando y se quedan callados y vuelven. Es como una crisis de ausencia. Bueno, esto es un impacto que ha tenido en lo neurológico. Por supuesto, cardíaco, como bien hablábamos, la arritmia es una de las cosas muy importantes que ha generado y eso sí tenemos documentado un montón de pacientes. Por eso nosotros siempre decimos, persona que tuvo COVID, primera cosa que hacemos inmediatamente después, fuera las PCR y todo lo demás, es volver justamente a hacer una placa radiológica de su pulmón para ver la secuela pulmonar. Y también lo vamos a hacer estudiar por el cardiólogo, porque en realidad tienen secuelas cardiológicas. El tema de la fatiga, mucha gente que cuando uno charla dice, y yo quedé con tanta fatiga, agitación, falta de capacidad pulmonar, todo es lo mismo. Totalmente, sí. Lo primero que vos tenés en las consultas de los pacientes que hemos tenido con COVID es lo que vos planteás, que se agitan, que personas que han sido deportistas, de mucha actividad física, imaginemos por ahí personas que no han hecho nada, solamente que deambulaban, cómo lentamente han disminuido su capacidad respiratoria y tienen una secuela importante. Si uno mira por ahí es muy lindo ver cómo es un pulmón normalmente cuando uno mira la silueta cardíaca, que ve los dos campos pulmonares bien negros, que eso decimos que es el aire, y cuando lo va viendo con la secuela del COVID, cómo tiene como esos exudados que le hicimos como un algodón. Pareciera que uno le pone algodón a ese pulmón, a la placa, y bueno, eso tiene una fibrosis y tiene mucha menos ventilación. Por supuesto, ¿en qué se traduce esto? Y que la persona tiene, como decís, se agita, le cuesta hacer actividades físicas, tiene cansancio, tiene mucho desgano general y tiene muchas ganas de estar, muchos pacientes al principio nos decían durmiendo. Sí. Víctor, y la persona que estuvo hospitalizada, yo pensaba hoy antes en casa, ¿no? Y alguna pregunta y se me ocurría, esa persona que estuvo hospitalizada con traqueotomía, después, ¿cómo vuelve a la rehabilitación? ¿Necesita cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Y no nos olvidemos algo que nos ha pasado, bueno, creo que nosotros los médicos y a los familiares les debe haber
hecho realmente un clic en alguna oportunidad. Cuando nosotros empezamos con esto, muchos de los pacientes se internaban solos. Es decir, parte de la internación es el aislamiento. Y creo que eso nos ha generado, como bien decíamos, una secuela neurológica importante, porque la gente tiene soledad, tristeza, angustia y encima tenía COVID. Así que realmente ha sido muy difícil pasarlo. Muchos de los pacientes que han estado internados la han pasado mal, realmente muy mal. Y como bien decías vos, los pacientes que han tenido una necesidad de un respirador o de una cánula de alto flujo, que han tenido que usar una traqueotomía dependiendo del tiempo, y quedan secuelas. No nos olvidemos que si uno lastima la vía respiratoria, que es la tráquea, le hace un agujero, un orificio, para poder calzar la cánula de traqueotomía o para poder conectar el respirador, todo eso siempre queda con una irritación y cuando se recupera siempre tiene fibrosis, se estenosan, quedan más pequeñas. Esa es una de las secuelas que queda siempre cuando la persona ha sido intubada. Bien, ¿y qué opinas de la ivermectina? Que hoy por hoy la ANMAT no la autorizó. Sí. Hay provincias que sí la usan. Bueno, en realidad eso fue siempre controvertido desde el inicio de la pandemia. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los médicos la hemos usado y la hemos usado, por decirlo de una manera, protocolizado. Es decir, cuando el paciente empezaba con la reacción inflamatoria, automáticamente ahí le poníamos ivermectina, le dábamos, bueno, la dosis es un comprimido de 6 miligramos durante 3 días, también se le daba corticoide, también se daban analgésicos como es el paracetamol, que es un antitérmico, y de ahí en más veíamos las respuestas. Después empezamos a agregar los antibióticos, tiene un uso controversial, es un antiparasitario que se usa específicamente, bueno, en el momento, digamos, de lo que sería la parte agropecuaria, se usa para los animales, justamente al ser un antiparasitario hace que el novillo, la vaca, junte muchos kilos de carne en poco tiempo y se usa generalmente antes de que uno lo venda en la feria. Pero bueno, en el humano nosotros hemos visto y lo que se ha pasado es, si bien es controversial, es cierto, lo que vimos es que disminuyó la respuesta, la capacidad de respuesta inflamatoria del pulmón y ha tenido una mejor secuela del pulmón con la ivermectina. Así que creo que, bueno, si bien por ahí, como siempre decimos, a veces uno no lo hace como público, no lo autoriza, todos los médicos lo hemos usado. ¿Y el ANMAT en algún momento lo aceptará? Yo creo que en realidad esto es como todas las cosas que pasan, son tiempos. Si el ANMAT hubiera estado en otra característica, seguramente nadie hubiera autorizado la utilización de una vacuna que ha tenido muy poco tiempo de experimentación en humanos y no pasó la etapa de animales, que se llama fase 3. Así que realmente, como es una vacuna de experimentación, bueno, en este caso se ha autorizado la utilización porque sabemos que de hecho van bajando los casos gracias a esto. Uno miraba, también lo hablábamos recién, que uno mira cómo de a poco, con casi el 80 y pico % de la población nacional vacunada, cómo lentamente van bajando la incidencia de casos, los más graves, y por supuesto cómo van bajando la cantidad de contagios, ¿no? Sí, hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, 68 casos, 14 fallecimientos y un caso en Las Colonias, que es de San Jerónimo Norte. ¿Esto se debe a la vacunación masiva que se ha hecho? Eso tiene mucho que ver. Nosotros lo que sabemos es que con el fomento a la vacuna lo que se hace es disminuir la cantidad de contagio, por eso es que tanto se pregona. Está bien, seguramente vamos a ver diferentes culturas, así como vos decís que el ANMAT no ha autorizado la utilización de la ivermectina, tampoco se utilizó el dióxido de cloro y sin embargo se ha usado, y también hay mucha teoría controversial en el tema de las vacunas, incluso hay movimientos que son antivacunas, pero bueno, yo creo que la experiencia está y lo que uno ve es lo que ve. Realmente cuando uno ve la cantidad de casos que van disminuyendo, incluso los que están vacunados, en la gran mayoría no tienen secuelas graves y fomentamos siempre la vacuna. Víctor, ¿y estas personas que tienen afecciones, que tienen secuelas, son medicadas? Claro que sí. Uno empieza como cualquier enfermedad, es como tener un accidente de tránsito y tener una lesión en la rodilla. Vos recién, ahora vas a hablar de rodilla, uno tiene una secuela y bueno, seguramente el traumatólogo hará un estudio y después de ahí va a ir viendo qué secuela le ha quedado y cómo hacemos la rehabilitación. Acá es lo mismo. Cuando el paciente va al cardiólogo, le detecta una arritmia,
lo medica y lo vamos controlando. Cuando va al neumonólogo, por su parte respiratoria, también pasa lo mismo. Entonces uno va trabajando. Y otra cosa que nos queda, creo que vos bien lo planteabas y lo volvimos a hablar mucho, es el tema neurológico. La verdad que las personas en este año y medio, casi 2 años, han pasado mucha tristeza, mucha soledad y cambios de ritmo de vida. Entonces por ahí se hace muy difícil, porque incluso como nos pasa, hay gente que tiene miedo a ir a un lugar, que todavía tiene esa sensación de desánimo, y bueno, y esto hay que trabajarlo, porque esto se va a ir pasando. Lentamente vamos a ir flexibilizando acciones. Ahora tenemos la flexibilización de no utilizar el barbijo en los espacios libres y utilizarlo en los espacios reservados. Bueno, y ahí uno va a ir viendo cómo de a poco se va a ir flexibilizando esto. Bueno, lo importante o lo mejor es no contraer el virus, ¿no? Eso Por sería por eso las medidas, ¿no? De higiene, de barbijo. Lo ideal sería no contraerlos, pero siempre decimos lo mismo. Uno no significa que porque estar en la calle o porque tenga trabajo, o porque no tenga la posibilidad de no contraerlo. Siempre decimos que en algún momento lo íbamos a contraer. Lo que hay que ver es si nos agarra bien nutrido, bien formado, para poder tener un buen mecanismo de defensa. Bueno, y dentro del ámbito de los médicos yo recordaba 2 fallecimientos lamentables, sí, ¿no? De Ricardo Lasicevich y de Guillermo Bravo, 2 médicos. Claro. Bueno, nosotros, fíjate cómo ha sido la secuencia en esto. La verdad que para nosotros creo que la muerte del Poti y Lasicevich, bueno, digamos, siempre decimos la desaparición física, sí, ha sido un golpe importante, porque era un médico muy conocido en la ciudad, miembro de un excelente profesional, miembro de la sociedad médica, siempre estaba activo, y la verdad que bueno, que creo que él tenía mucho miedo realmente a contraerlo, y bueno, y tenía mucho miedo a las secuelas. Pero bueno, también tenía factores agregados, era una persona diabética, y bueno, y nos pasó de que fue el primer fallecimiento en el ámbito médico, por lo menos en lo local. Y la verdad que lo de Guillermo también es así. Guillermo Bravo era un anestesista, un excelente también profesional, y la verdad que bueno, que en eso nos han sido por lo menos los 2 hitos que han marcado en la medicina, en el departamento de Las Colonias, en la pérdida como personas, no solo excelentes personas, sino muy buenos profesionales. Excelentes profesionales, sí. Bueno, y el corazón, hoy es el Día del Corazón, la actividad física, lo primero. Seguro. Bajar la sal, Víctor. Claro que sí. Comer sin grasa. Bueno, viste que uno habla de la Semana del Corazón y vos recién escuchabas, bueno, como van diciendo, siempre se tiran como eslogans. Sí. O sea, es decir, el 29, si bien se conmemora el día, uno va escuchando en los años anteriores, decía, dale vida a tu corazón, cuidalo al corazón. Bueno, sí, la verdad que tiene que ver con eso. Si recordamos, más del 40% de la gente es hipertensa y no lo sabe. Qué triste. Eso es importantísimo, es decir, hay mucha gente que tiene presión alta y no lo detecta, por lo tanto es importante consultar al médico. Estas jornadas que uno hace cuando pone un día es justamente esto, para concientizar y para que la persona, bueno, en algún momento le mueva algo como para poder ir al médico. Y bueno, como bien decís, el corazón va relacionado al sedentarismo, a la falta de actividad física, a la obesidad, a los malos hábitos de dieta, la dislipemia, y bueno, todo eso hace que el corazón sufra, ¿no? Por lo menos orgánicamente. Seguramente lo sentimental irá en una parte, pero esto es el trastorno orgánico. Sí, sufrir por amor yo creo que claro, también debe afectar, ¿no? Por supuesto que sí, ahí tenemos un combo lesivo, pero sí, la verdad que, y bueno, ahí tenemos, fíjate cómo va relacionado en lo que es la pandemia con el corazón. Sí. Hoy nosotros estamos hablando de la actividad física y al mismo tiempo le decimos a la persona, no salgas. Entonces, bueno, hoy estamos en una incertidumbre y creo que es importante recordar que, bueno, que inmediatamente que uno pueda tener actividad, pueda cambiar los hábitos de dieta. Las personas en la pandemia han sido muy buenos cocineros. Sí, todas las personas han tenido en la etapa de encierro hábitos de comer harinas, de cocinar, y eso ha generado mucha obesidad y muchos problemas cardíacos también. Sí, fíjate que un médico que hace ecografías me comentó la cantidad de hígado graso que encontró, claro que sí, en los estudios por la alimentación en la pandemia. Totalmente, sí, tiene mucho que ver. Bueno, por eso es importante volver siempre a incentivar lo que decimos en cada nota que podemos hablar. Hábitos saludables, la dieta lo mejor que uno pueda, pocas cantidades,
más fraccionados, actividad física, mejorar la cabeza, los ámbitos de recreación, todo eso que puede ir mejorando el ámbito de vida. Y en realidad uno por ahí escucha a las personas más grandes y a los médicos más grandes y siempre recuerdan y dicen que todo lo que nosotros cuidemos del cuerpo en la juventud va a ser beneficioso cuando seamos ancianos. Y tienen razón, es así. Bueno, y ahora también estás atendiendo en la Clínica Esperanza del Sanatorio Santa Fe, Víctor. Sí, hace un tiempo, bueno, la verdad que un placer y un orgullo. Me convocaron desde el grupo del Sanatorio Santa Fe y me plantearon, bueno, la posibilidad de poder sumarme al equipo. La verdad que ha sido una satisfacción. Tengo muchos amigos médicos profesionales con los que he trabajado, he operado en el Sanatorio Santa Fe, así que realmente un placer. Y bueno, hoy estamos en esta posibilidad, me han abierto la puerta de la Clínica Esperanza del Sanatorio Santa Fe, así que realmente celebrando eso y bueno, también dando un ámbito más de trabajo y bueno, también operando en el sanatorio. Casualmente mañana ya hay cirugías turnadas de pacientes de acá que se operan en la ciudad de Santa Fe, así que realmente excelente, muy contento por cierto.